Bienvenidos a Ecuandanzas, el podcast de los migrantes ecuatorianos. Hoy contamos con una invitada muy especial y hacemos un cambio de imagen en Ecuandanzas. Suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Cordiales saludos, amigos, hermanos, paisanos, compatriotas ecuatorianos. Estamos en un nuevo episodio de Ecuandanzas, el podcast de los migrantes ecuatorianos. Si nos escuchas por primera vez, tienes que saber que este programa está destinado a compartir experiencias de migrantes que vivimos por distintas partes del mundo, con la intención de que si tú has decidido migrar, sepas con lo que te vas a encontrar en el lugar al que llegues. Te vamos a hablar de nuestras experiencias, nuestros sentimientos y de qué manera vivimos en cada uno de estos países. Y en esta ocasión me encuentro con Gabriela, que se va a presentar y a contar desde dónde nos saluda. Hola, muy buenas. Mi nombre es Gabriela. Nací en Ecuador, crecí en España y actualmente vivo en Reino Unido, Scotland, Edinburgh. Wow, es un sitio precioso, Gabriela, ¿eh? Pero Sí. un cambio bastante intenso que ahora lo comentaremos. ¿Qué tal está ahora mismo el tema del clima? Y cuéntanos un poquito. El tema del clima, como te comentaba al principio de esta entrevista, está un poco loco porque normalmente aquí estamos acostumbrados, aunque sea primavera, verano, siempre está lloviendo, siempre hace viento. Los días son tristes, eh, pero este año no sé lo que pasa, pero realmente agradecemos muchísimo a las personas que venimos de un país tropical. Este sol, este clima, la calidez, de verdad, se nota muchísimo incluso en el estado de ánimo de las personas. Sí, sí, totalmente. Y como dices, el clima está muy loco, creo que en todo el mundo y aquí en España, pues lo mismo. Estamos acostumbrados, sobre todo en la parte este, donde yo vivo, estamos acostumbrados que esta época, en cuanto llega la Pascua, estamos ya todo el mundo saliendo de manga corta y ahora, como me puedes ver, sigo con el cuello alto, pero bueno. Pero vamos a lo importante, Gabriela. Cuéntanos qué motivó tu emigración, qué te empujó a salir de Ecuador. Eh, Una de las cosas que me motivó a venirme aquí a Reino Unido fue mis hijos. Yo tengo dos hijos, de los cuales al ser madre comprendí el esfuerzo. Obviamente ya lo sabía de antes, pero uno al ser madre ya en primera persona comprendí el esfuerzo que uno tiene que hacer y a veces los sacrificios para darles el mejor futuro a tus hijos y de la decisión de la cual no me arrepiento y estoy muy, muy orgullosa. Wow. Bueno, como entiendo, tú llegaste pequeña a Europa, ¿vale? Ahora estás en Scotland, pero llegaste de pequeña a Europa, empezaste por España, supongo que la emigración vino empujada un poco por tus padres, ellos fueron quienes se vinieron y luego viniste tú, ¿verdad? Sí, yo llegué a España cuando tenía 11, 12 años. Mi llegada a España fue muy caótica. Oh. Eh, la historia completa está en un canal en YouTube, hace muchos años que lo conté, pero mis padres lo hicieron de la mejor manera posible. La verdad que siempre, siempre estaré muy, muy agradecida. Creo que es una de las mejores decisiones que mis padres pudieron tomar y creo que es una, ¿cómo se dice? No, no tenemos riquezas, no tenemos dinero, pero fue una de las mejores herencias que mis padres me pudieron inculcar a la hora de salir y visualizar mundo. Vaya. Sí, bueno, como tú lo has dicho antes, cuando ya tenemos hijos, nuestra mayor preocupación son ellos. Entonces, pensamos primero en su bienestar y luego pensamos en nosotras, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, ahora vamos a hablar del tema del clima que te he preguntado antes, volviendo un poquito hacia atrás. Llegaste a España, si bien es cierto es que no llegaste a los lugares más cálidos porque has pasado por Madrid, que los inviernos son importantes, pero es que luego te fuiste a Zaragoza. Donde el frío es frío. Se dice que en Zaragoza se fabrica el frío de España, pero luego encima te vas a algo más frío y lluvioso. ¿Cómo fue todo ese cambio cuando tú vienes de una zona más bien tropical de Ecuador?
Una pequeña corrección. Yo llegué a España y llegué a Pamplona, Navarra. Ah, En- Pamplona, sí. Es verdad, perdón. Entonces, pero no te preocupes porque es lo mismo. Cuando yo Mm, llegué a Pamplona era abril, un 7 de abril, aún lo recuerdo. Yo venía obviamente pues de Guayaquil. Venía muy cálida, con una chaquetita, con un outfit muy veraniego. Cuando wow. llegué a Pamplona, la nieve me daba por la rodilla. Uh, madre mía. Los inviernos en ese entonces en Pamplona eran bastante horribles. Recuerdo que se congeló el río Arga, que es en Pamplona, el primer año Wow. que yo estuve ahí y yo estaba estudiando y recuerdo que fuimos todos con mis compañeros a caminar por el río. Así que el cambio fue brutal, fue una cosa que yo jamás había experimentado. Yo vengo de la provincia de Zamora Chinchipe. Para las personas que no lo conocen, está al sur de Ecuador. Ujú. Es parte de la Amazonía ecuatoriana, donde tú andas en chanclas. Todo el día es verano, todo el año es verano, eh, donde prácticamente no existe el invierno. Entonces, el mudarme a España en primavera, digámoslo así, pero en Navarra aún era invierno. En ese Ujú. momento sufrí muchísimo, tanto en el tema de salud y tanto en el tema de, obviamente, del tiempo, a pasar de ser una persona muy cálida, tener una temperatura muy cálida, a Ujú. directamente a sentirme como un esquimal, con unos Wow. Claro. eh, abrigos enormes, muchísima experimenté la calefacción por primera vez, el tema de la Wow. calefacción, vivir esa etapa de abrir la puerta del portal y tener la nieve y no poder abrir. Al principio obviamente es alegría y es felicidad, pero una vez que ya vives y es todos los días, pues sí que te supera muchísimo y es algo de convivencia al fin y al cabo. Ujú. Sí, sí, vaya. En efecto, llegas de un país, de una zona tropical y vas directamente al frío, frío, pero bueno, de alguna manera la adaptación fue interesante porque llegaste en plena primavera. Eso supongo que de alguna manera te ayudó, pero es verdad. No sé si aún te pasa, ya que has pasado por tantas zonas frías, porque veo que habéis hecho como familia un cambio radical, pero después de tantos años, yo tengo 20 años en España, sigo cogiendo unos resfriados importantes cuando llega el frío, pero además a mí no termina de gustarme. Supongo que a ti sí, entre otras cosas porque llegaste muy pequeña y otra porque has ido buscando de zonas frías de España a zonas más frías en el Reino Unido. Entonces, pero bueno, es lo importante eso, adaptarse a todo y entre ello a la vida aquí. Entiendo que hiciste tus estudios y que luego durante ese proceso empezaste a trabajar. Entiendo que la parte laboral fue para ti algo más sencilla por el hecho de que tú estudiaste aquí y eres prácticamente una ciudadana europea. ¿Cómo has llevado el tema laboral? Ahora vamos a enfocarnos en tu tiempo en Escocia. ¿Cómo llevas el tema laboral en Escocia? El tema laboral, a diferencia de España, la verdad que lo llevo muy bien, me gusta muchísimo. Una de las cosas que aquí a mí me ha llamado bastante la atención es que no existe ese clasismo que yo pude encontrar en España. Las personas aquí, yo empecé trabajando limpiando oficinas, he trabajado limpiando destilerías de whisky. Ujú. eh, y la forma, el trato que yo he recibido no tiene absolutamente nada que ver a lo que yo he sido testigo de donde vengo, de donde me crié en España, en este caso. Y esa es una de las cosas que a mí me llamó bastante la atención a la hora de venir aquí a Reino Unido. En el tema laboral, actualmente yo me siento muy feliz porque he tenido aquí muchísimas más oportunidades. Yo me dedico actualmente a lo que es redes sociales y aquí vivir en Reino Unido es algo que dependiendo de tu perspectiva, de cómo quieras ver perspectiva de cómo quieras ver las cosas, puedes conseguir muchísimas oportunidades. Ujú. Muy En mi bien. caso,
Al ser madre, yo he tenido que decir no a algunas oportunidades, y, pero, como lo he dicho antes, hay algunos sacrificios que a la larga pueden verse reflejados, obviamente, en mis hijos, y de lo Mm. cual estoy muy, muy feliz. Qué bueno, qué bueno y qué idea tan natural nuestra, la de saber que nos preocupamos por nosotros, pero que desde el momento en que tenemos a esa persona que sale de nosotros, estamos ya planificando su futuro. Y bueno, has hablado brevemente del tema de la diferencia cultural, ¿vale? Pienso que las personas en el Reino Unido tienen una mentalidad más abierta o están aún más avanzadas que acá en la parte sur de Europa. A pesar de ello, en algún momento dentro de este ambiente, de esta cultura, ¿has sentido algún tipo de discriminación o diferencia? Bajo mi experiencia, nunca la he sufrido, nunca he tenido esa situación, y obviamente no quiero decir que esta ciudad es maravillosa, no quiero decir que aquí no hay racismo. Esto es algo que yo siempre lo digo: racismo hay en todas partes del mundo. Ujú. Personas mal educadas existen en cualquier parte, te las puedes encontrar en la esquina, pero bajo mi experiencia nunca me ha pasado eso, todo lo contrario. Cuando yo llegué aquí, mi nivel de inglés era básico, y al yo buscar una alternativa, obviamente, para trabajar, recuerdo, y algo que me llamó bastante la atención, eh, yo a veces no me sabía explicar, obviamente, y recuerdo que me decían: no, no te preocupes, yo tampoco hablo español, así que no te preocupes. Y me encontré con esa frase muchas veces. Entonces, eso para mí me daba esa seguridad de intentarlo, ir a buscar otras oportunidades. A diferencia de cuando vivía en España, pude escuchar algunas frases como, por ejemplo: ¿pero qué dices? ¿Qué estás diciendo? Mm. O ¿qué significa eso? Y claro, estamos hablando el mismo idioma, el mismo español, y tal vez a la hora de elaborar la frase, tal vez por mi parte no era la correcta, pero la diferencia se puede notar. Claro. Sí, sí, esa es una gran diferencia y que lo notamos, notamos siempre en los países de habla anglosajona, ¿no? A veces, inclusive con nuestros propios hermanos ecuatorianos, cuando estamos entre primos, no sé, y dices algo en inglés y lo dices y lo pronuncias bien y te critican por pronunciarlo bien. Y en España aún peor. Pero en cambio, sí, es verdad, se nota y alguna vez que he estado yo en el Reino Unido de paseo, pues evidentemente, probablemente tú lo estás perdiendo, pero yo tengo un acento, me doy cuenta cómo la gente es abierta y se enfoca como en mirarte a los ojos, en verte los labios para ver qué estás diciendo. Como tú dices, hay de todo, pero creo que es una relación adecuada, es una cultura más abierta, más avanzada y eso al final hace mucho. Pero bueno, ahora vamos a una parte personal en cuanto a lo que es la cultura. Entiendo que en España pues sería un poco más sencillo, pero aquí en Escocia el tema de la alimentación hay que adaptarse a lo que tenemos, eso está claro, pero en algún momento tendrás algún antojo, algunas ganas de prepararte algo tuyo, algo de Ecuador. ¿Cómo tienes en cuanto a la dificultad encontrar ingredientes para preparar alguna comida, algún plato típico ecuatoriano? Pues bajo mi experiencia, cuando yo llegué aquí a Reino Unido, lo primero que me impresionó fue eso: ver que vendían plátano verde. Estaba expuesto en las calles, porque aquí las fruterías sacan todo a la calle, y Ujú. ver plátano verde. Otra cosa que me impresionó mucho fue encontrar guayaba. Yo, en todo el tiempo que viví en España, nunca pude encontrar una guayaba. Como te repito, yo soy Ah, de Zamora, vengo de un cantón, y yo comía guayaba todos los días. Entonces, para mí era algo que me impresionó muchísimo. No he sufrido en cuanto a encontrar comida latina, y adaptarme. Creo que también ha sido una de las ayudas que he tenido para poder adaptarme a este país y poder encontrar todo lo que un día extrañé,
y hoy poderlo complementar con la alimentación de aquí. Muy bien. Sí, porque como dices, nos tenemos que adaptarnos a los que tenemos, además que nuestros platos por lo general son complicados y con la vida que se lleva aquí no hay la sencillez de nuestras madres, nuestras abuelas, que todos los días a las 11 antes empezaban a preparar las cosas, no tenemos ese tiempo, pero bueno, el Ujú. tenerlo de vez en cuando es como un alivio, traer esa nostalgia que en ocasiones nos llena como inmigrantes, ¿no? Y poder cumplirlo, qué bien. Bueno, y ahora volviendo ya a la parte local, ¿cómo tienes las relaciones sociales, el hacer amigos ahí en Escocia? Entiendo que el idioma prima, tú ya estás adaptada al inglés, pero en cuanto al tema de relaciones sociales, ¿cómo se lleva? Entiendo que no tiene nada que ver con los amigos que te caen a la casa cuando quieren, que te llaman cuando quieren, que quedamos este fin de semana. ¿Cómo se lleva esa parte? Eh, yo tuve la suerte, y siempre se lo digo a las personas, de venir y coincidir en una comunidad en la cual el vecino de al lado te conoce, tienen un grupo de WhatsApp o en Facebook y todos te conocen. Entonces tuve esa suerte de llegar a esa comunidad y sentirme acogida. El tema de relaciones sociales, mi relación actualmente es mucho con madres de aquí al tener yo a mi hijo en primaria, pero algo que me encantó de aquí de Escocia, bajo mi experiencia, me sentí bastante aceptada, me sentí Mm. bastante integrada desde el minuto uno. Y eso es algo que, otro punto más al seguir viviendo aquí en Escocia. También tengo que decir que las personas de aquí, aparte de ser muy educadas, son muy curiosas, pero creo que como todo el mundo. Y siempre quieren conocer tu cultura, tu comida, o escuchar de dónde vienes, o esa historia de qué haces tú aquí desde Ecuador, o sea, ¿cómo se te ocurre venirte a este país tan oscuro, tan frío? Tú que vives en Ecuador, el sol. Claro. Entonces, en ese aspecto, o sea, son muy sociables y yo por mi parte no he tenido ningún problema. Una de mis mejores amigas es de aquí y la verdad que muy contenta y súper feliz porque eso es uno de los pilares fundamentales cuando tú te mudas de país, cuando empiezas una nueva etapa a la hora de emigrar, es algo que es esencial para poder seguir día a día. Sí, definitivamente, porque si bien es cierto, pues que casa adentro vivimos con las familias, tenemos en casa a nuestros hijos, pareja, etcétera, esas relaciones sociales son importantes, sobre todo, como dices, nosotros que venimos de un país cálido, donde somos tan abiertos, en estos países que no son así por su misma cultura. No es porque sean personas egoístas, ni mucho menos, pero es la cultura con la que se han criado. Y tener esas relaciones es muy importante. Por eso creo que es interesante que lo conozcan las personas que nos escuchan. Y como veo que estás muy integrada en esta sociedad, muy a gusto, entiendo que también tu visión de futuro a corto y a largo plazo están aquí en Escocia. Entiendo que también estarás arreglando, si no lo has hecho ya, el tema de tu documentación para poder estar de una manera correcta y legal, que creo que eso también lo tocaremos de una manera diferente cuando hablemos de tus redes sociales. Pero en cuanto al tema legalización, más o menos qué dificultad hay en la parte de reunir documentos y en la parte económica, porque en Europa, al menos acá en la parte del sur de Europa, sabes que no es complicado o caro sacar esos documentos. En Estados Unidos es muy caro. Aquí en Escocia, ¿qué nos puedes decir de la parte documental y económica? Eh, a ver, bajo mi experiencia, hay dos tipos de legalización. En mi caso, yo tengo el settle status, algo que fue prácticamente por derecho para las personas que hemos vivido, empezó siendo para personas que hemos vivido
no estoy segura, no recuerdo, 2 o 3 años, y para hacer como sería la residencia definitiva, a partir de los 5 años puedes aplicar sin ningún coste alguno. Esto es algo que tú lo podías hacer directamente aplicando a una aplicación que el gobierno activó con tu pasaporte, lo puedes hacer tú mismo en casa y sin ningún problema. La otra opción está bajo lo que es la nacionalidad británica. Esto también tiene muchas opciones. Una de las opciones en la cual yo hice el año pasado fue la naturalization, que la hice para mi hijo mayor. Es bastante elevada para poder aplicar. En cuanto a precios, son 1.250 para aplicar, y si te sale denegada, ese dinero no se devuelve. Entonces, tienes que tener muy claro a la hora de aplicar para algo así, tanto para la naturalization como para la nacionalidad británica en el proceso normal, que tienes este punto, que puedes llegar a perder 1.250 pounds. Wow. Entonces, el año pasado yo hice este proceso, pero en ese momento, al ser algo del gobierno, hacer papeles, hacer algo tan rápido, hacer algo tan, una información que muchas veces son palabras que ni yo misma las entiendo, y aunque las traduzca, no son lo que significan. Entonces, no tenía como que la información necesaria. Esta vez la estoy aplicando nuevamente para mi segundo hijo, y esta vez sí ya voy con más seguridad, y por eso es mi forma de contribuir aquí a la comunidad latina en Reino Unido, para las personas que tienen hijos y desean quedarse aquí, o que sus hijos quieran un futuro aquí. Qué mejor forma de que puedan tener esta opción, como para tanto para estudios como para trabajar, como para volver a este país y seguir en un futuro. Claro. Porque entiendo que tus nenes nacieron en España, Sí. ¿correcto? Ya, entonces sus documentos eran españoles, tuviste que Sí. pasarlos por un proceso de traducción al inglés para hacer toda esta solicitud. ¿Y esto qué se hace? ¿Por medio de un notario? No, 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 absolutamente. El proceso que yo hice, lo vuelvo y lo repito, se llama naturalization. Este proceso, al ser menor de edad, todo va a presentación mía. O sea, todo lo tengo que presentar yo. No me solicitan ningún papel de España. Simplemente uno de los papeles es la partida de nacimiento, que es internacional. Una Ajá. partida de nacimiento que te la dan en el registro civil en España, que la puedes solicitar sin ningún coste alguno, y Ujú. esa partida de nacimiento tienes que verificar obviamente el lugar donde tú has nacido. Los únicos papeles que necesitas del extranjero es el pasaporte y el certificado de nacimiento. Esta es Ah, una opción que tú tiene la madre, el progenitor, puede presentarlos solo siendo o madre soltera o padre soltero, o si los dos progenitores, pero tanto uno tiene que tener el settled status, la residencia indefinida en Reino Unido. muy bien. Muy bien, bueno, te hacía esta pregunta porque en Estados Unidos, pero claro, la situación es distinta, ¿no? Tus niños tendrían pues su pasaporte, su certificado de nacimiento y poco más, pero cuando vas a Estados Unidos a hacer todo el registro, al ser un país anglosajón, angloparlante, te piden que todo lo que traigas, incluso los certificados de nacimiento, los traduzcas al inglés y que vayan notarizados. Entonces yo creo que este punto es importante destacarlo para pues aquellas personas que tengan en mente el Reino Unido sepan que cambia un poquito la situación. Bien, y Sí. bueno, ahora que nos has comentado tu buena experiencia aquí en Escocia, tú tienes, que sé, o me parece al menos, que estás cumpliendo parte de tus ilusiones, de tus proyectos personales, pero ¿hay algo así más grande que tú tengas en mente, cumplir un sueño en este país? No sé, montar una empresa, tener una casa propia, no sé si ya la tienes, pero algún sueño que no hayas cumplido y que estés trabajando para ello en Escocia.
Sí, uno de los sueños y por los cuales yo llegué a este país fue ponerme a estudiar. Es algo que lo intenté, lo hice, pero al ser madre me pude dar cuenta que obviamente no puedo, no puedo dividirme en muchas partes, así que tristemente tuve que tomar la decisión de dejar mis estudios. Es algo que me dolió muchísimo, sufrí muchísimo, es una frustración que no se la deseo a nadie, pero al mismo tiempo tuve que dejar aparcada toda esa tristeza y toda esa frustración para ponerme al 100% para mis dos pequeños, dar todo de mí para que obviamente ellos puedan aprovechar esta oportunidad. Entonces, a día de hoy, ese es uno de los sueños que me falta por cumplir aquí, volver y regresar a estudiar. Y ya estoy a punto, estoy a punto. Sí, sí, seguro que lo cumples. ¿Sabes por qué? Porque eres ecuatoriana. Y los ecuatorianos en general, pero las mujeres en particular, está probado que somos personas muy luchadoras y que vamos a por nuestros sueños. Por ejemplo, yo ahora, por situaciones similares a las tuyas, no puedo, trabajo, en general, por todo, pero a mí me gustaría cumplir mi sueño de ser geóloga. Entonces Ay, digo, siempre va a haber tiempo, siempre va a haber tiempo. Vivo en una tierra montañosa y cada vez que estoy con las piedras, con las montañas, lo sueño más. Y yo sé que lo voy a cumplir en algún momento. Mi hijo pequeño está ya tiene 18 años, pero ya estoy encaminándolo y sé que cuando él haga su camino, pues yo podré empezar a cumplir mi sueño. Y sé que tú lo vas a cumplir también. ¿Cómo ahora nos has comentado que esto más que un sueño lo has convertido en tu actividad, en tu vida? Cuéntanos acerca de tu espacio en TikTok. Luego, eso sí, voy eh, a poner toda la información aquí para que te sigan, porque agradezco que me hayas regalado este espacio. Quiero también compartir con nuestros seguidores toda la información porque tienes un perfil muy bonito y muy interesante. Cuéntanos acerca de ese proyecto. TikTok. TikTok en sí, yo me lo abrí hace 3 años, 3 o 4 años. No soy una persona activa en TikTok. Yo siempre, mi contenido ha sido en YouTube. Yo siempre he tenido contenido en YouTube. Pero hace 3 años, 3 o 4 años, empecé a subir videos a TikTok porque al trabajar con algunas marcas, las colaboraciones y algunas cosas en concreto me piden para TikTok, porque hoy en día Mm, TikTok es lo último de lo último y es una de las mejores plataformas para tú tener visibilidad si ujú, quieres crear algún proyecto. ujú. Entonces esa fue una de las partes por las cuales creé TikTok. Y es una herramienta muy fácil para grabar y en ese momento subirlo y unos cuantos hashtags y ya está. Pero sin embargo, yo al empezar en TikTok me he sentido como un poquito mayor porque mi contenido al ser en YouTube es más Ah, tradicional, es más editar, grabar. eh, Etiquetas, es una forma de presentar como un trabajo de ujú, universidad. Sobre todo si tienes una colaboración con una marca en concreto, que ese vídeo tiene que pasar por un proceso para que la marca lo revise. Entonces, todo eso en TikTok no haces. Entonces, en TikTok es algo que simplemente yo cojo el móvil, lo pongo aquí y es como que estuviera hablando en videollamada con mi madre. Así que muchas veces me llama bastante la atención porque hay vídeos que obviamente pues tú dices, ¿cómo puede llegar esto a ser tan viral? Vaya. Vaya, pues bueno, como he comentado, voy a compartir aquí en los mensajes, en la parte de abajo donde suelo ponerlo, toda la información de las redes de Gabriela, porque os puedo asegurar que es un contenido muy bonito, muy inspirador, muy motivador y creo que vale la pena que tenga más seguidores de los que ya tiene. Por supuesto, también compartiré su perfil de YouTube y así podéis seguir sus historias. Bueno, Gabriela, ahora una pregunta, no sé si decirlo emotiva, aunque te veo totalmente integrada a la sociedad británica.
Yo creo que las raíces siempre se llevan dentro, en el corazón y en la mente. Aunque eres joven, muy jovencita, ¿en algún momento te has planteado que los últimos años de tu vida te gustaría vivirlos en Ecuador? Ahí le has dado, ahí le has dado al corazón. Eh, Ecuador. Ecuador es un punto en mi vida que yo lo he dejado, ¿cómo se dice? Es una puerta que está cerrada. Yo cuando llegué a España sufrí muchísimo porque yo vengo de un cantón, de un pueblo muy pequeño, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo se saluda, y esa calidez, esa calidez de mi pueblo, a venir a un país que prácticamente no se conoce nadie, nadie se saluda en la Mm. calle ni nada parecido, esa calidez, sufrí muchísimo, así que lo que hice fue cerrar la puerta y guardar la llave. Uno de mis sueños sería regresar a mi país, envejecer ahí, poder Mm. tener mi finca, poder tener mi plantación de café, Ah. levantarme por las mañanas, tomarme mi empanadita de verde o mi tamal Wow. y, y recordar todo lo que hice desde el minuto uno que salí de mi cantón, Centinela del Cóndor, y eso. Vaya, sí. Yo sé que incluso he hablado con otras personas que han llegado muy pequeñas aquí, pero como he comentado, las raíces son las raíces y siempre, siempre se conservan y creo que mientras nos vamos haciendo mayores, como que vuelven más a ti, o al menos Sí. siento que eso me está pasando, por eso te hacía la pregunta. Bueno, Gabriela, y cuando estamos a punto de terminar este tiempo tan bonito que me has permitido, me gustaría que le des un consejo a aquellas personas que quieran o tengan ese deseo de viajar al Reino Unido, que creo que se está convirtiendo en un destino atractivo, principalmente por la falta de fuerza laboral que hay en esa área. Es un pueblo muy envejecido, pero sí es cierto que las personas fuera de la parte legal tienen que llegar con una mentalidad muy establecida, muy fija. ¿Tú qué consejos le darías de vida para que esas personas lleguen y se sientan bien en un país como el Reino Unido? Uno de mis consejos serían que le saquen el mayor provecho a Internet, sobre todo investigando e informándose en las páginas oficiales del gobierno. Mi segundo consejo sería de que abracen la cultura donde van, que abran su mentalidad desde el minuto uno, que prueben toda la comida que hay aquí, aunque sea un desastre, pero que lo hagan. Para que en el futuro te diga, ¿has probado un fish and chip? Y tú digas, no, no he probado eso, pero vamos a ver, llevas 5 años viviendo, llevas 10 años, ¿cómo no me has probado un Scottish breakfast? ¿Cómo no me has probado un pudding? Entonces, ese tipo de cosas, eh, obviamente todo el mundo que viene aquí no tiene el tiempo para todo lo que yo estoy diciendo, pero sí una de mis recomendaciones es que las personas que emigren, no solo a Escocia o a Reino Unido, a cualquier parte del mundo, que abracen la cultura, que no se cierren, que no hagan solo su círculo, en este caso, por ejemplo, de ecuatorianos. Que abran su forma de mirar al país a donde van, su forma de ver las cosas. Muy Les va a abrir bien. muchísimas puertas. Muy, muy buen consejo, sobre todo en la actualidad. Es cierto que en el pasado nuestros primeros emigrantes fueron con una motivación muy distinta, pero la migración de hoy, de gente joven, va a cumplir sueños, va a adaptarse, va a buscar relaciones, a hacer vida. Y creo que los consejos que has dado, Gabriela, son muy importantes, muy válidos. Y pues bueno, yo en este momento quiero, antes de despedir el programa, agradecer nuevamente tu apertura, porque tienes una comunidad muy interesante en redes sociales y estoy segura que eso va a ayudar al contenido también de este canal a que podamos hacer una comunidad interesante de ecuatorianos, porque si bien es cierto que inmigrantes somos muchos en muchas nacionalidades, estamos enfocados en ecuatorianos porque tenemos ese sentimiento. Podemos hablar en el mismo tono, de los mismos temas.
Y agradezco el que me hayas regalado estos minutos con estos consejos tan interesantes para la comunidad ecuatoriana. Y también los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén actualizados de la información y de nuestros invitados tan importantes, tan interesantes como en este caso Gabriela. Estamos en todas las redes sociales, la principal, YouTube, desde donde nos estáis viendo, aunque también pueden escuchar el podcast en Spotify. Luego, para seguir información un poco más del día a día, está Instagram, Facebook y TikTok. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo y te deseo todos los éxitos a conseguir en Escocia. Muchísimas gracias a ti y de verdad mis mejores deseos para este proyecto tan bonito de poder conocer muchísimas más formas de migración y sobre todo dar a conocer nuestra cultura. De verdad que es muchísimo orgullo saber que hay mujeres que todavía luchan por sus sueños y de verdad me siento muy identificada contigo y me ha encantado mucho esta entrevista. Gracias, Gabriela. Nos vemos la próxima. Bye. Gracias por apoyar EQ Andanzas. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok.